Cordial saludo, mi nombre es Susana, estudiante de Artes Visuales, y en esta actividad hablaremos de modernidad, arte y pensamiento. Las integrantes del grupo somos Carolina Daniela Lozano, Valeria Loaiza, Vanessa Gómez, Juliana Bustamante y mi persona Susana Mosquera Marín. ¿Qué elementos artísticos, filosóficos y estéticos caracterizaron el arte en la modernidad durante el siglo XVIII y XIX? La revolución industrial del siglo XVIII deja una huella indeleble en la historia, debido a que altera profundamente el tejido económico, social y cultural. Este periodo también es de transformación sin precedentes, no solo redefinió la forma en que se producían bienes, sino también incluyó en la forma en la que se vivían y se percibía el arte. El arte se convirtió en un reflejo vivo de nuevas realidades. También era una rápida evolución desde la vida urbana hasta las manifestaciones visuales de los cambios sociales y las innovaciones tecnológicas. Para el arte fue un periodo industrial que capturó la esencia misma de una era en constante movimiento y cambio. Francisco de Goya nació en 1746 y falleció en 1828. Este artista fue uno de los más grandes de la historia, que fue considerado el padre del arte contemporáneo. Fue reconocido por el enfoque que tenían sus obras sobre los temas sociales, políticos y sociopolíticos. Este también fue un pintor y grabador español, que tenía una amplia gama de estilos como el barroco tardío, que en esta incluyó el dramatismo, el movimiento y detalles ornamentales. El rococó, que en este empleaba la elegancia, la delicadeza y gracia. Y por último el romanticismo, que él hacía de este enfoque un sublime, emocional y lo irracional. Goyo utilizaba materiales de la época como el óleo sobre lienzo. Las técnicas utilizadas por él era la iluminación, donde él buscaba la luz y la sombra para así crear un dramatismo y profundidad en sus obras. Pinceladas sueltas, que usaba esta técnica para que permitiera que las obras se vieran más fluidas y gestuales. Y la experimentación, que fue una de las técnicas en las que él innovó, que fue para experimentar una variedad de técnicas y estilos, donde la pintura al fresco hasta el grabado. La maja vestida. El artista hace uso de una mayor libertad pictórica en este cuadro con respecto a la maja desnuda, mucho más académica. En esta obra él utilizó pinceladas sueltas y pastosas con las que se recreaba en la vestidura de la maja y que quería captar la veladura del tejido blanco que cubre el cuerpo y el brillo del fajín rosado y los chapines. Él se detuvo para encarnar el rostro y los cabellos negros. En este cuadro, él demuestra que tanto o más seductora puede ser la inteligencia y la actitud de una mujer que su desnudez. La obra del 3 de mayo, Francisco Goya quería plasmar la lucha que el pueblo español tenía contra la dominación francesa en el marco del levantamiento a comienzos de la Guerra de Independencia Española. Por eso quiero destacar que este cuadro tiene una pareja que es el 2 de mayo de 1808 y que también es conocida como la carga de los mamelucos. Estos dos cuadros de la misma época y corriente tienen la técnica y el cromatismo propio de Goya Maduro. Por último, quiero hacer referencia a que el artista se caracterizó por la crítica social y política, dado a un interés por la complejidad de la naturaleza humana, la sensibilidad hacia el sufrimiento y la tragedia. También se enfocaba en lo realista y lo escéptico hacia el mundo que lo rodeaba. Sin embargo, las obras de este artista son objeto de interpretación y debate entre los estudios del arte y la historia. Marguerite Gerard, una artista que nació en Francia en el año 1761 y murió en París en el año 1837. Marguerite Gerard fue una artista francesa que sobrevivió en un mundo o en un medio solo para figuras masculinas, que pues a pesar de su falta de formación formal
ganó 3 medallas por sus obras y sus trabajos fueron exhibidos en el Salón de París, comenzando pues en el año 1790. Además, Gerard fue un artista que realizó aguafuertes, también hizo copias de grabados de Fragonard. Fragonard fue su maestro. Y también hizo grabados propios. Además, sus lienzos plasmaron como la vida de la burguesía y la aristocracia parisina. Por otro lado, usualmente Gerard se inspiraba o imitaba la pintura de la Edad de Oro neerlandesa, en donde solía hacer pinturas que representaban como escenas de la vida cotidiana. Además, se interesaba en la pintura de género. Muchas de sus obras muestran o ilustran las experiencias de la maternidad, de la niñez en el hogar. Además, sus temas habitualmente eran el amor materno, la felicidad doméstica, asimismo pues incluía a gatos y perros. También muchas de sus obras enfatizaban pues la importancia de la música. Y tras la caída del directorio, que esta se dio pues por la Revolución Francesa a partir del año 1793, las artistas se vieron o debieron doblegarse al nuevo orden impuesto por el poder. Es decir, pues que la mujer se vio como obligada a centrarse en un papel de madre, un discurso de Napoleón. Sin embargo, Gerard siguió pintando pues cuadros despolitizando el discurso sobre la maternidad, y así la vez pues ella contribuyendo pues a la exploración de la esfera femenina. Ya en su obra La mala noticia, si observamos, representa contenido emocional, además de su uso de colores. Por otro lado, también está la obra El gato Angora. Esta obra es compartida con su maestro Fragonard. Esta obra nos revela que en general era un artista de espíritu moderno, que nos narra temas cotidianos y que además nos refleja como esa realidad desde su interioridad. En la obra también pues se refleja en la esfera un hombre y una mujer pintados como iguales. Es decir, pues que en su diversidad de obras, en su mayoría de obras, refleja el interés que Gerard tenía por la luz como esa técnica impresionista, es decir, como un efecto óptico y que además de su estética de la belleza y su balance en la pintura, capturando así como la armonía y la elegancia de la vida cotidiana, como ese romanticismo de la intimidad y pues emoción de la vida cotidiana. Eugène Delacroix. Él fue un pintor del siglo XIX, el cual nació el 26 de abril de 1798 y falleció el 13 de agosto de 1863. Fue un artista crucial en la transición del arte neoclásico al romanticismo. Dentro del arte moderno, él tuvo mucha relevancia, ya que fue el primer pintor del romanticismo teniendo un liderazgo de entre porque fue el líder del movimiento romántico en la pintura, revolucionando el arte con el uso del color, la pincelada suelta, la dinámica y la experimentación con la luz y la sombra para expresar emociones y enfoques individuales a la expresión personal. De hecho, todas sus obras tienen un gran drama y emoción capturadas en momentos mitológicos, épicos y literarios. Él fue un maestro del uso del color para transmitir sentimientos empleando paletas de color muy abastecidas y diferenciadas. Él demostró también una amplia gama de temas, desde escenas históricas y religiosas hasta políticas, con paisajes exóticos y retratos. Su influencia en la historia del arte, a pesar de no ser un activista político, siempre fue en cuanto a la simpatización con los republicanos y expresó siempre sus opiniones a través de su arte, como en la obra La libertad guiando al pueblo. Con el tiempo, él se convirtió en una figura venerada en la historia del arte. Fue considerado uno de los precursores del arte moderno.
En sus obras destacadas siempre se encuentra La Matanza de Quíos. Este fue de 1824, ya que esta obra es un poderoso testimonio de las atrocidades de la guerra y una denuncia a la opresión sufrida por el pueblo griego. El pintor, Delacroix, logra transmitir una profunda emoción y simpatía por ver las víctimas a través de su habilidad para captar el sufrimiento humano en medio del caos y la destrucción. Él y su historia por medio de su arte, utilizando los colores, el dramatismo, la profundidad, también las sombras, las luces, y le dio una emoción real a su hoja y a su papel, a su obra de arte. El autor también tiene una segunda obra muy reconocida que representa mucho la feminidad. Esta es La libertad guiando al pueblo de 1830. Es una obra que representa la libertad como una mujer guiando a la gente de París con una bandera durante una revuelta de 1830. Este siempre ha sido un símbolo significativo por la lucha, por los derechos y por la democracia, mostrando la resistencia contra la opresión. En conclusión, a lo largo de su vida, Delacroix demostró una profunda emoción y simpatía por las víctimas de la guerra y la opresión, y utilizó su arte como un medio para expresar sus opiniones y valores. Sus obras, el día de hoy, continúan siendo inspiración para todas las generaciones posteriores, y su impacto perdurará siempre dentro de la historia del arte. Él dejó un legado duradero en el mundo del arte a través de su innovación, su pasión y compromiso con la expresión emocional. Y ahora siempre será establecido como un precursor del arte moderno. Hola, siguiendo con esta conversación amena sobre los artistas del siglo XVIII y del XIX, vamos a conversar sobre este artista del siglo XIX, Gustave Courbet, de 1819 a 1877. Un artista que nace en Orleans, entre las montañas de Doubs y de Jura, republicano de nacimiento. Él mismo decía y se enorgullecía de ser proveniente de una familia campesina acomodada, sus tradiciones democráticas y jacobinas. Su primera formación debía estar muy determinada por el clima candente de las luchas políticas y sociales en los años de su juventud. También la dramática oleada de huelgas y represiones, yo creo que la podemos ver muy seguramente en sus obras, y la difusión de las ideas socialistas y la formación de las primeras ligas proletarias. Aquí tenemos 3 obras bien interesantes: El hombre enloquecido por el miedo, Mujer con loro, Zorro en la nieve, en donde precisamente este cuadro del hombre enloquecido por el miedo casi que tiende a ser un autorretrato, donde se muestra pues como una desesperación, pero también se logra ver como la angustia que pudo haber tenido el hombre en la época, precisamente por las luchas de poder y las huelgas políticas que se vivían en la época. Una época bastante revolucionaria, y este cuadro yo creo que nos remonta a lo que estaba viviendo el artista en esta época. Un cuadro de 1846, se encuentra en la Galería Nacional de Oslo, en Noruega. Mujer con loro es un cuadro de 1867. Aquí podemos apreciar una joven tumbada sobre sábanas blancas que impiden parcialmente contemplar su sexo. Nos muestra un asunto muy natural y en doble vía, tanto del cuerpo humano como el loro que guarda en su brazo izquierdo aparentemente. Entonces podemos ver que este cuadro nos puede llevar a 2 pensamientos naturales: la naturaleza misma humana, pero la naturaleza de ese ambiente natural. Sus obras precisamente guardan mucho el paisaje montañoso, precisamente del lugar de donde provenía. Entonces aquí podemos ver en este cuadro de Mujer con loro un asunto profundo para el entendimiento precisamente del cuerpo natural, pero también darle esa connotación de la especie natural, ¿cierto? En este caso el loro. Y con El zorro muerto
El título original realmente es Zorro muerto colgado de un árbol en la nieve, un cuadro de 1861 que nos lleva todo el imaginario que tenía dentro de su paisaje y su imaginario habitacional en territorio sobre el tema de animales, la caza, la pesca y el invierno. Entonces podemos entender un poco cómo el artista buscaba mostrar una realidad y lo logró muy bien con estas tres obras que se presentan. Y bueno, te invito a que indagues un poco más del artista, que realmente nos lleva a despertar un poco más el espíritu revolucionario en estos tiempos. Nos vemos. Jacques-Louis David nace en una familia próspera en 1748. Su infancia transcurrió feliz hasta que a los 9 años su padre fue asesinado en un duelo y su madre lo dejó al cuidado de sus tíos, que le proporcionaron una educación. Sin embargo, David nunca fue un gran estudiante, o más bien era el tipo de estudiante que cubría sus libros con dibujos. Sus tíos potenciaron esa actividad por lo que lo pusieron a aprender en el folio con Boucher y en la Real Academia de Pintura y Escultura, lo que hoy es el Louvre. No tardaría en viajar a Italia para ver con sus propios ojos sus amados clásicos. De vuelta, David empezó a hacerse notar. Por algún motivo no era muy querido por sus compañeros y académicos, pero nadie podía negar su indudable talento. Pero no dejó de visitar Roma. Ahí pintó sus grandes cuadros. Su obra empieza a desprender tufillo político. Por lo visto, el honor y el deber al país eran de suma importancia, y David decidió hacer apología, pero se respira en sus cuadros el clima político francés que, como sabemos, acabaría en revolución. Al comienzo, David apoyó la revolución, incluso de modo a veces fanático. Realizó propaganda para la nueva república, se hizo colega de Marat y Robespierre y votó por cortar la cabeza de su rey. Su mujer se divorció de él por ese mismo motivo. Durante el reinado del terror, David fue algo así como el ministro de Cultura por su poder e influencia. No sabemos muy bien cómo, pero acabó este periodo oscuro de guillotina. David sobrevivió a tan afilado aparato. David sería encarcelado, pero siguió pintando sus obras más conocidas. Tuvo suerte, no solo su mujer volvió junto a él, sino que el propio Napoleón vio su talento de este artista y lo puso como su pintor oficial. Las obras notables: Juramento a los Horacios, Napoleón cruzando los Alpes, Retrato de Antoine Laurent Lavoisier y su esposa, La coronación de Napoleón y la muerte de Marat. Jacques-Louis David fue uno de los artistas más influyentes del siglo XVIII y principios del XIX, y se le considera uno de los principales representantes del neoclasicismo en la pintura. Este empleó diversos elementos artísticos. En su estilo fue un ferviente seguidor del neoclasismo, un movimiento que buscaba revivir el estilo y los ideales del arte clásico de la antigua Grecia y Roma. Este enfoque se refleja en su obra a través de la búsqueda de la caridad y el orden y la idealización de la forma y el contenido. Rechazó el barroquismo y el rococó que caracterizaban el arte de su tiempo, optando por una estética más simple y equilibrada. Además, empleó una variedad de materiales en su obra, pero su técnica principal fue la pintura al óleo sobre lienzo, que era el medio predominante en la pintura académica de su época, pero dominó el grabado y el dibujo. Los temas de las pinturas de David abarcan una amplia gama de eventos históricos, mitológicos y religiosos, así como retratos. Su obra a menudo refleja su apoyo político a la Revolución Francesa y más tarde a Napoleón Bonaparte. Sus pinturas históricas a menudo representan momentos significativos de la Revolución, como la muerte de Marat y la intervención de las Sabinas. También retrató a Napoleón en varias ocasiones, como en Napoleón cruzando los Alpes. Fue conocido por su habilidad técnica y su enfoque meticuloso para capturar detalles. Sus composiciones suelen ser muy estructuradas y simétricas, con un cuidado especial en la anatomía y la pose de sus figuras. También empleaba una paleta de colores bastante limitada, prefiriendo tonos sobrios y naturales que contribuyeran a la sensación de la gravedad
la sensación de gravedad y seriedad en sus obras. Además, se le atribuye el desarrollo del método del dibujo, conocido como dibujo de línea clara, que enfatiza los contornos definidos y las formas nítidas. Aunque David no fue un filósofo en sí mismo, es posible identificar influencias filosóficas en su obra, especialmente a través de su compromiso político y su enfoque en temas como la libertad, la razón y la virtud. El racionalismo, especialmente en su forma ilustrada, aboga por el uso de la razón y la lógica como herramienta para entender el mundo y promover el progreso humano. Se puede percibir una tendencia hacia la representación de figuras heroicas y eventos históricos que resaltan la importancia de la razón y la toma de decisiones informadas. Sus pinturas a menudo presentan personajes que muestran un juicio racional y una acción decidida, como en la muerte de Sócrates, donde el filósofo elige morir con dignidad en lugar de renunciar a sus principios. Esta obra fue realizada en 1787, actualmente se encuentra en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York y es hecha en óleo sobre lienzo. Además, la pintura de David, de la muerte de Sócrates, no solo captura el momento específico de la ejecución del filósofo, sino que también encapsula el conflicto entre la razón y la autoridad, así como la importancia de mantenerse fiel a los principios éticos y morales, incluso en circunstancias adversas. La obra se convirtió en un símbolo de resistencia intelectual y moral contra la opresión y la injusticia y solidificó la reputación de David como uno de los principales exponentes del neoclasicismo del arte. Algunas ideas relacionadas con la libertad individual, la autenticidad y la responsabilidad personal pueden verse reflejadas en la obra de David, especialmente en su compromiso con los ideales revolucionarios. Su participación en la Revolución Francesa y su apoyo a figuras como Napoleón podrían interpretarse como manifestaciones de un compromiso existencial con la libertad y la acción personal. El idealismo filosófico enfatiza la importancia de las ideas y los conceptos universales pueden estar presentes en la obra de David a través de la búsqueda de la perfección y la belleza idealizada. En sus representaciones de figuras históricas, mitológicas y sus pinturas a menudo transmiten un sentido de nobleza y grandeza moral, lo que sugiere una adhesión a ciertos ideales universales de virtud. En el aspecto estético, las obras de David tienden a centrarse en la búsqueda de la belleza idealizada y la representación de eventos y personajes que encarnan virtudes y valores clásicos. Sin embargo, también se pueden identificar los elementos de lo sublime y lo grotesco en ciertas obras, especialmente en relación con el impacto emocional y la representación de la realidad. La búsqueda de la belleza clásica y equilibrada es una característica distintiva de muchas obras de arte de David. Sus pinturas suelen representar figuras humanas idealizadas con proporciones perfectas y una gracia serena. Esta búsqueda de lo bello se alinea con los ideales del neoclasicismo, que valoraba la armonía, el orden y la perfección estética inspirada en la antigüedad clásica. Aunque David no se adentró profundamente en el terreno de lo sublime, en el sentido romántico, algunas de sus obras pueden evocar una sensación de grandeza y asombro que se asocia con este concepto estético. Por ejemplo, en Napoleón cruzando los Alpes, la representación majestuosa del líder militar en medio de un paisaje imponente puede inspirar un sentido de admiración y perseverancia. Esta obra fue hecha mm, por David en óleo sobre lienzo y actualmente está en el Palacio de Charlotte en Berlín. En la pintura, Napoleón es retratado como un líder carismático y resuelto con una expresión determinada en su rostro. Va vestido con un uniforme militar, destacando su posición como comandante del ejército francés. La pose de Napoleón con el brazo extendido hacia adelante y la mirada fija en el horizonte transmite un sentido de liderazgo audaz y confiado. El caballo blanco que monta Napoleón se destaca contra el fondo oscuro de las montañas, lo que enfatiza su presencia predominante en la composición. A su alrededor, soldados marchan con determinación siguiendo a su líder a través de los desafiantes terrenos alpinos. El paisaje montañoso proporciona un telón de fondo dramático y evoca una sensación de aventura y conquista. Aunque lo menos común en la obra de David es lo grotesco, hay obras en las que se pueden encontrar, por ejemplo, en La muerte de Marat, la representación del cuerpo el del cuerpo muerto del revolucionario Jean-Paul Marat puede considerarse como un retrato perturbador y grotesco, especialmente debido a la forma en que se muestra su figura en el baño.
Esta obra fue realizada por David en 1793, también en un óleo sobre lienzo, y actualmente está en el Museo Real de Bellas Artes de Bélgica en Bruselas. Aunque David no se centró en la representación directa de lo feo o de lo abyecto, ciertas obras como Los despojos del cadáver o conocido popularmente como Los lictores llevan a bruto los cuerpos de sus hijos, que representa la muerte de Catón de Utica, pueden evocar una sensación de lo macabro y lo sombrío debido a la representación de la muerte y el sufrimiento humano. Esta obra David la realizó en 1789 en óleo sobre lienzo. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre en París, Francia. En conclusión, Jacques-Louis David fue un artista influyente cuyo trabajo no solo reflejaba los elementos artísticos, filosóficos y estéticos de su época, sino que también contribuyó activamente a su desarrollo y evolución. Su compromiso con los ideales neoclásicos, su participación en eventos políticos importantes y su búsqueda de la belleza y la perfección estética dejaron una marca indeleble en el arte y el pensamiento de los siglos XVIII y XIX. En conclusión, la modernidad tuvo una marca importante en los elementos artísticos, filosóficos y estéticos, que reflejan los cambios e innovaciones culturales, sociales y políticas, creando un cambio en la percepción del individuo o en la sociedad. También se comenzaron a explorar emociones humanas plasmándose en las obras que transmitían experiencias internas. La modernidad fue una época donde la experimentación del arte empezó a surgir con los movimientos vanguardistas, que desafiaron a los artistas tradicionales, donde los artistas y filósofos de la época cuestionaron las ideas tradicionales sobre lo que es la belleza, la verdad y la realidad, entrando en el concepto de la estética. Aunque es cierto que los artistas de los siglos XVIII y XIX en sus obras reflejaron los cambios socioculturales de aquellas épocas de manera notable, como lo fue el rol de la mujer en la sociedad, los cambios en la vida cotidiana, asimismo la evolución de los gustos artísticos, es decir, evolucionó desde el estilo rococó hacia el neoclasicismo, romanticismo, ilustración, entre otras, la representación de la clase social, que estos cambios pueden reflejar la influencia de la Ilustración y la Revolución Industrial en la sociedad, dejando así el espíritu moderno una huella notoria en la historia y sociedad. También podemos concluir que el desarrollo de este trabajo permitió comprender los procesos evolutivos de las artes desde una mirada sistémica en cuanto a lo sociocultural y los cambios que se venían dando desde los diversos movimientos y tendencias como el neoclasicismo, que buscaban la inspiración en la antigua Grecia y Roma. Este movimiento buscaba un retorno a la pureza y el equilibrio de las formas clásicas. El rococó, un poco contrario al neoclasicismo, se destacaba por su exuberancia y elegancia. Aquí vamos comprendiendo el proceso evolutivo, logrando adentrarnos a ese romanticismo con su énfasis en la emoción, la imaginación y la naturaleza. En ese sentido, el movimiento de la ilustración, representar de manera precisa y detallada fenómenos naturales, anatomía humana y avances científicos, y finalmente el realismo, el interés por representar la realidad. Se buscaba reflejar la vida cotidiana, la sociedad y las injusticias sociales, sin idealizar ni glorificar. El arte en la modernidad durante los siglos XVIII y XIX reflejó y respondió a los cambios profundos de las turbulencias históricas, socioculturales y filosóficas de la época. Desde los movimientos revolucionarios hasta la industrialización, el nacionalismo y el colonialismo, el arte de este periodo fue testigo de una multiplicidad de influencias y fuerzas que moldearon su evolución. Este arte no solo fue una expresión de las transformaciones materiales y políticas de la época, sino también una búsqueda constante de nuevas formas de representar la realidad y explorar la experiencia humana. Desde el neoclasicismo hasta el romanticismo, el realismo, el impresionismo y más allá, los artistas de la modernidad experimentaron estos estilos, temas, técnicas y materiales, desafiando las normas establecidas y expandiendo los límites del arte. Referencias bibliográficas. ARTH 4117, Margarit Gerat en YouTube. Bozal 2011, Estela de Goya. Diana Larrea 2023, Margarit Gerat. Gatos antes de la Revolución, Margarit Gerat y Jean Onfragón, Gatos y Respeto.
González y Rechi, 2015, El siglo XIX, una transformación definitiva para el arte. Margaret Gerard, Wikipedia. Sara San Miguel, 2022, Mujeres artistas en el Rococó, Arte en Misión. Gustavo Courbet, 1819, Historia del arte. Hombre enloquecido por el miedo, Gustavo Courbet. Sin fecha, Historia del arte. Mujer con loro, 1866, Gustavo Courbet, wikiart.com. Los impresionistas y los creadores de la pintura moderna, 1999. Jacques-Louis David, Calvo Santos Miguel, 2016, Historia del arte. Jacques-Louis David, Wikiart, Enciclopedia de Artes Visuales. Biografía de Jacques-Louis David, Fernández Tomás y Tamaro Elena, 2004. Biografías y vidas, la enciclopedia biográfica en línea. Jacques-Louis David, National Gallery of Art.